Después de que su marido desapareciera sin previo aviso, las noches de insomnio de María se volvieron insoportables hasta que Max, el dulce perro rescatado, comenzó a dormir en su cama. Su rutina nocturna trajo paz a su hogar roto y ahuyentó el pánico que antes la consumía. 9 meses después, mientras los médicos trasladaban a su hijo a cuidados intensivos, María se enfrentó a una elección imposible. El día en que el marido de María, Matthews, se marcó fue el día en que su mundo se derrumbó. Sin advertencia, sin explicación, solo una ausencia aplastante donde antes había un compañero. Para María, fue como si el suelo hubiera desaparecido, dejándola a ella y a Ethan, de 8 años, suspendidos en un doloroso limbo. Las noches se volvieron insoportables. Mientras mantenía una cara valiente durante las horas de luz, la oscuridad traía oleadas de ansiedad que la golpeaban sin piedad. Su pecho se tensaba, su respiración se convertía en bocanadas superficiales mientras el pánico se apoderaba de su cuerpo. El sueño desapareció mientras permanecía despierta, con la mente acelerada entre preguntas sin respuestas. Ethan notó el cambio en su madre. Aunque solo tenía 8 años, poseía la comprensión intuitiva que desarrollan los niños cuando sus mundos cambian inesperadamente. Veía los círculos oscuros bajo sus ojos, notaba sus manos temblorosas mientras preparaba el desayuno y escuchaba sollozos ahogados a través de la pared de su dormitorio. Una mañana durante el desayuno, Ethan sugirió que visitaran el refugio de animales. Su maestra había mencionado que los animales podían ayudar a las personas a sentirse mejor cuando estaban tristes. María aceptó, más para complacer a su hijo que creyendo que pudiera ayudar. El refugio bullía de actividad aquel sábado, lleno de ladridos y posibles dueños de mascotas recorriendo las jaulas. Fue entonces cuando vieron a Max, un gentil boyero de Berna con ojos expresivos que parecían mirar directamente al corazón roto de María. La trabajadora del refugio explicó que Max también había sido abandonado, dejado atado a una valla fuera del refugio. Esta experiencia compartida creó una conexión instantánea. Cuando se conocieron, Max caminó directamente hacia María y apoyó su cabeza contra su pierna. El gesto provocó las primeras lágrimas genuinas que había derramado desde que su marido se fue. No lágrimas de desesperación, sino de reconocimiento. Ethan sonreía radiante, ya declarando a Max parte de su familia. Completaron el papeleo ese mismo día y Max llegó a casa. Esa noche, cuando cayó la oscuridad y la ansiedad comenzó a arañar el pecho de María, sucedió algo diferente. Max, sintiendo su angustia, saltó a su cama y se acurrucó contra ella. Su latido constante se convirtió en un ancla, alejando a María del borde del pánico. Por primera vez en meses, durmió toda la noche. Esto se convirtió en su rutina nocturna. Max comenzaba en su cama para perros, pero inevitablemente migraba a su lado cuando su respiración cambiaba con la ansiedad que se aproximaba. María estableció una regla. Max no podía entrar en la habitación de Ethan para enseñar responsabilidad sobre los límites con las mascotas. A medida que pasaban las semanas, la terapeuta de María notó una mejora notable. La fatiga que nublaba sus ojos desapareció y hablaba con más animación sobre su futuro. La terapeuta sugirió que Max podría ser un perro de terapia natural, explicando cómo algunos animales instintivamente sienten y responden a las emociones humanas. Con la presencia de Max, otros aspectos de la vida mejoraron. María regresó a su trabajo como administradora de escuela primaria. Ethan sonreía con más frecuencia, su propia ansiedad disminuyendo al ver a su madre sanear. Su hogar, que se había sentido vacío después del abandono, volvió a calentarse con pequeños momentos de alegría. Una mañana durante el desayuno, María notó que Ethan tosía por primera vez. Levantó la vista de su café, observando cómo tomaba un sorbo de jugo de naranja para aclarar su garganta. Solo una pequeña tos, nada preocupante. Lo descartó como un resfriado estacional o quizás alergias por el cambio de clima. Pero en las semanas siguientes, la tos no desapareció. En cambio, empeoró, volviéndose más profunda y persistente. Ethan comenzó a tener problemas durante las actividades físicas. Su entrenador de fútbol llamó a María cuando Ethan no podía dejar de toser el tiempo suficiente para participar. Por la noche, ella lo escuchaba respirar con dificultad desde el pasillo. Lo que comenzó como una ocasional aclaramiento de garganta se había transformado en algo que cambió a su hijo enérgico en un niño que tenía dificultades con las escaleras. Múltiples visitas al médico resultaron en varios tratamientos,
antibióticos para una supuesta bronquitis, inhaladores para un posible asma. Nada ayudó. Ethan comenzó a faltar a la escuela, su energía agotada por la lucha para respirar normalmente. La preocupación de María se convirtió en miedo mientras veía deteriorarse su condición sin explicación. María intentó todo: limpió profundamente su casa, cambió detergentes, eliminó fragancias artificiales, quiso limpiar profesionalmente los conductos de aire e instaló purificadores. A pesar de todos los esfuerzos, la respiración de Ethan se volvió más difícil. Una noche aterradora, la respiración de Ethan se volvió tan difícil que sus labios se pusieron azules. El pánico se apoderó de María mientras lo llevaba apresuradamente a urgencias, con Max observando ansiosamente desde la ventana mientras se alejaban. Los médicos inmediatamente colocaron una máscara de oxígeno sobre el rostro de Ethan mientras realizaban pruebas. Los resultados iniciales mostraron una inflamación severa en sus pulmones. El médico explicó que algo estaba desencadenando una respuesta inmune extrema, pero no podía identificar la causa. Recomendó la hospitalización y una consulta con un especialista. El Dr. Mark, un inmunólogo especializado en afecciones respiratorias pediátricas, llegó a la mañana siguiente. Realizó pruebas exhaustivas, análisis de sangre, paneles de alergia y evaluaciones ambientales. Durante esta estancia hospitalaria, María notó algo extraño. A pesar de su estado debilitado, Ethan parecía respirar con más facilidad en el hospital que en casa. Su color mejoró ligeramente y los jadeos desesperados disminuyeron. Cuando mencionó esto al Dr. Mark, su expresión se volvió seria mientras tomaba notas en el expediente de Ethan. Después de 3 días de pruebas, el Dr. Mark pidió hablar con María en privado. 9 meses después de que Max hubiera entrado en sus vidas y salvado a María de sus momentos más oscuros, el médico entregó noticias que hicieron que su mundo volviera a girar. Ethan había desarrollado una alergia severa y potencialmente mortal a la caspa de perro. Los resultados de las pruebas eran inequívocos, mostrando una de las reacciones más extremas que el Dr. Mark había visto en 15 años de práctica. La parte desconcertante era que Ethan nunca había mostrado alergias antes, y los síntomas típicamente aparecían más fuertes con la exposición directa. Algo no cuadraba. María explicó que Max nunca entraba en la habitación de Ethan. Había sido estricta con esa regla. ¿Cómo podía Ethan tener reacciones tan severas cuando el contacto directo era limitado? El Dr. Mark preguntó sobre sus rutinas, la distribución de la casa y dónde pasaba Max su tiempo. Cuando María reveló que Max dormía en su cama cada noche, el rostro del Dr. Mark mostró una súbita comprensión. Explicó que la propia María había estado actuando como portadora, transfiriendo altas concentraciones de caspa a la habitación de Ethan a través de su ropa de cama y contacto diario. Mientras intentaba mantener a Max fuera del espacio de Ethan, María había creado sin saberlo una situación más peligrosa. La habitación de Ethan se había saturado cada vez más de alérgenos transportados por su madre. La situación era crítica. Una broncoscopia de emergencia reveló que las vías respiratorias de Ethan estaban tan contraídas e inflamadas que corría riesgo de insuficiencia respiratoria. Había sido conectado a un respirador y potentes inmunosupresores. El equipo médico luchaba por salvar no solo su respiración, sino su vida. Con lágrimas corriendo por su rostro, María entendió lo que debía hacerse. El perro que la había salvado de ahogarse en el dolor tendría que irse. No había otra opción si Ethan iba a recuperarse y mantenerse saludable. Al día siguiente, María regresó al refugio. Sus manos temblaban mientras firmaba los papeles de entrega, sintiendo que estaba traicionando al compañero que la había guiado a través de la oscuridad. Mientras se giraba para irse, Max la observaba con esos mismos ojos expresivos que habían capturado su corazón. Se preguntó si de alguna manera entendía la elección imposible que se había visto obligada a tomar. Después de 3 semanas en cuidados intensivos, la condición de Ethan se estabilizó lo suficiente para retirar el respirador. Los médicos advirtieron que sus pulmones podrían nunca recuperarse completamente del daño. Necesitaría tratamiento continuo durante años. Cuando regresaron a casa, la casa se sentía más vacía que después de que su marido se marchara. Ambos lamentaban diferentes pérdidas. Ethan extrañando al perro que había legado a amar mientras luchaba por respirar.
y María enfrentando el regreso de los terrores nocturnos sin su protector. La primera noche, Ethan pidió dormir en la habitación de María. Rompiendo su rutina habitual, él la aceptó. Mientras yacían en la oscuridad, la respiración de Ethan todavía ligeramente dificultosa pero estable, él buscó la mano de su madre. En ese gesto había perdón, comprensión y la promesa de que juntos encontrarían nuevas formas de ahuyentar la oscuridad. El perro que había rescatado a María de su dolor más profundo había traído, sin saberlo, un sufrimiento diferente a sus vidas. ¿Y tú? ¿Qué harías si lo mismo que estaba saneando tu corazón roto estuviera silenciosamente dañando a alguien a quien amas aún más?